están detrás de la hoja posterior del peritoneo parietal. ¿Se acuerdan del peritoneo? Entonces, detrás de la parte posterior del peritoneo parietal se encuentran estas estructuras entre los músculos cuadrado lumbar, iliosoas, parte del diafragma, parte del diafragma. Las estructuras que estén allá son estructuras retroperitoneales, de arriba hacia abajo. Órganos: esófago abdominal, el retroperitoneal. Páncreas, duodeno, excepto la primera porción. Riñón, glándulas suprarrenales, ureteres. Pero para hoy vamos a ver los vasos y nervios del retroperitoneal. Comenzamos con los vasos arteriales, la aorta abdominal. Recuerden que es la parte de la aorta descendente que va así, el T2, cuando percora el diafragma hasta el ecuador. Va por delante y a la izquierda de las vértebras lumbares. En el ecuador se divide en dos arterias ilíacas comunes o primitivas. Ese nombre sigue estando vigente. Primitivas o comunes. La ilíaca común se va a dividir en la pelvis, aquí, a nivel de la articulación sacroiliaca, se divide en ilíaca externa, que pasa por debajo del ligamento inguinal y se va a continuar como femoral. La ilíaca externa, su continuación es la arteria femoral. La ilíaca interna es más conocida como arteria hipogástrica. La ilíaca. Sus ramos van para las vísceras pélvicas y cuando veamos la pelvis veremos sus ramos. Bien, este es el esquema básico, elemental que tiene que manejar la aorta abdominal. Tiene las siguientes relaciones. Por delante está el páncreas, los vasos esplénicos. Observe que por delante la vena renal izquierda la atraviesa por delante y la porción transversa del duodeno. Por detrás de ella, recuerde que estaba la columna y los músculos, pero detrás de ella vienen las venas lumbares. Hacia la derecha de ella, a nivel de T12, tomen nota, T12, por detrás y a la derecha, detrás y a la derecha, se encuentra la cisterna del Kilo. Cuando yo se las pregunte allá, espero que recuerden. Ahí es el origen del conducto torácico, la cisterna del Kilo.
por detrás está en relación con el origen de la vena aspis. Hacia la derecha está el pilar derecho del diafragma. Y observen que la vena cava inferior es la estructura más importante, más grande, que está a la derecha de la aorta. Y a la izquierda, pues, en su inicio está el pilar izquierdo. Pues son como las cosas básicas, les he resumido esto allá. Aorta abdominal, entonces, podemos dividirla en ramos viscerales. Que van a los órganos. Y ramas parietales. Las parietales van hacia las paredes del abdomen. Paredes del abdomen. Los ramos viscerales ya lo han visto ustedes, ¿no? Y hay impares. De arriba, de proximal a distal, estaba el tronco ciliaco, la arteria mesentérica superior, impárica, y la arteria mesentérica inferior. Pero también hay ramas viscerales pares, a ver, ¿cuál es el? O sea, pares. Las gonadales. Sí, las gonadales están acá abajo. Es donde están las gonadales. Una. Las renales. ¿No? Las renales muy grandísimas. Y las suprarrenales medias. Medias. Esas son las ramas. Bien, esas ramas parietales. Parietal significa pared. Ese concepto de parietal a uno le cuesta trabajo. Yo no sé a ustedes, pero cuesta trabajo para los residentes, no sé para ustedes. Siempre que se habla de parietal, va para las paredes. Y aquí tienen que recordar las paredes del abdomen. La pared superior es el diafragma, la pared posterior son estos músculos. ¿No? La pared anterolateral, ¿no? Era con el canal inguinal, eso son paredes. Bien. Las frénicas inferiores son las a la pared superior, es decir, para el diafragma. Son las primeras ramas de la aorta abdominal, por encima del tronco ciliaco. Estas arterias pues, irrigan la cara inferior del diafragma superitoneo, peritoneo profundo. Pero además, les recuerdo, irrigan una glándula que es la glándula suprarrenal y le da las arterias suprarrenales superiores. Estas son parietales, o sea, para la pared. Luego tenemos para la pared las ramas que se van hacia atrás, 1, 2, 3, 4 y la quinta. Estas arterias que se llaman lumbares y se denominan así: lumbar 1, 2, tercera, cuarta y la quinta lumbar, que la sacan a medio. Estas arterias lumbares, miren, se meten por el origen del psoas
mayor y acá dan ramas en neuro. ¿Qué parte neurológica irriga esta rama? Ya vieron que neurológica. ¿Cómo? Irrigan las raíces de los nervios raquídeos lumbares, pero se meten al canal, irrigan las meninges, pero forman en la cara anterior de la médula la arteria espinal anterior. Hay una arteria que, cuando la forma, es importantísima cuando está esa arteria, que irriga la médula. Yo creo que les hablaron de eso, pero yo les vuelvo a hablar un poco. Un aneurisma es una dilatación de una arteria, ¿cierto? Esta arteria, en personas hipertensas, a veces se dilata y forma un aneurisma. Que cuando se estalla, pues eso no da tiempo a nada y la persona muere minutos. Cuando esos aneurismas los operaban, los ponían refuerzo para que eso no se pueda estallar. Los primeros que operaron seccionaban estas. Y muchos pacientes quedaron parapléjicos. ¿Por qué? Por la irrigación a la médula espinal. Por la irrigación a la médula espinal. Supongo que les enseñaron, hay una arteria que tiene el nombre, un epónimo, pero eso no importa el epónimo, lo importante es tener presente que estas arterias irrigan ¿qué? La médula. Eso es lo más importante, las meninges, ¿no? Luego estas arterias dan ramos que se dirigen hacia los lados. Todas dan ramos hacia los lados. Irrigan parte de la pared lateral, llegan hasta aquí, es lo ramos. Entonces irrigan pared posterior, pared lateral del abdomen. Pero lo que quiero que permanezca aquí es la irrigación médula. La última de esas arterias nace de la cara posterior de la identificación aquí y es famosísimo y se llama arteria sacra media. Termina esta arteria aquí delante del coxis en una estructura que no es muy clara su función, se llama cuerpo coxígeo. Hasta aquí vamos. Y estas son las ramas parietales. Como ven, yo soy muy esquemático, esto es lo que usted necesita. Esto es lo que hay que aprender. ¿Ya? Punto. Vámonos con la vena, cada uno. Para llegar a la vena cava inferior es recomendable ir de abajo hacia arriba del miembro inferior. Entonces, conmigo, de miembro inferior, Vena femoral. vena femoral, pasa ligamento inguinal medial a la arteria medial. Se convierte en Vena ilíaca externa. vena ilíaca externa.
a nivel de la articulación sacroiliaca se une con la vena ilíaca Interna. interna Muy pocas se libre. y nos forman un vaso grandísimo. ¿Cómo se llama este vaso? Vena ilíaca común. Vena Ilíaca común. ilíaca Común. común Izquierda. izquierda. La vena ilíaca común izquierda siempre la van a ver por debajo y detrás de la arteria. Es más larga que la derecha porque la vena cava está a la derecha. Es más larga que atraviesa la línea media. Del otro lado, entonces, tenemos Vena ilíaca. la vena ilíaca externa, se une con la vena ilíaca interna y nos forman la vena ilíaca común derecha, que la ubicamos por detrás, posterior, y en la parte superior se desvía hacia la derecha, porque justo aquí, a nivel de la quinta vértebra lumbar, se forma la vena cava inferior. La unión de estas venas forma la vena cava inferior. Les advierto, se ve muy bien, vamos a decir que no está la partida. No existe una vena aorta, ¿no? Y lo primero que uno estamos, como están advertidos, les publico, allá, mire, esto es lo que contestó. No hay derecho, o sea, no hay derecho. Eso que lo diga el portero o el señor de los cintos, pero un medio es imperdonable. ¿Está claro? Imperdonable. Ahora sí, la vena cava inferior se forma y termina en la aurícula derecha del corazón. Ahí termina. Por lo tanto, tiene unas porciones. Entre la formación y el hígado, esta porción es abdominal, infrahepática. Luego tenemos una porción retrohepática detrás del hígado, que ustedes vieron que a veces se mete dentro del hígado. Y luego tenemos una porción intrapericárdica dentro del pericardio, donde el profesor Oscar se las pregunta. ¿No? ¿Ah? Le encanta preguntar. Le encanta preguntar eso y ya sabe. Con eso, con esto listo, le estoy enseñando a resumir la información. ¿No? ¿Dónde se formó? Digo que es Por la unión, el lado izquierdo de las ilíacas común. está por delante de la columna, pero a la derecha. De la otra abdomen. Pasa el diafragma a nivel de T8 Del diafragma de la cara. por el hiato de la vena cava. Por delante observen que
¿Quién la cruzan de abajo hacia arriba? Arteria ilíaca. Ilíaca. Derecha. Común, derecha. Sigamos. Las venas cava la porción infrahepática. Transversa, A la cabeza del la páncreas. cabeza del páncreas. La primera porción. La primera porción del duodeno. Ahí forma el hiato de Wilson. Recuerda que eso es el aquí, que está por delante. Estas son las estructuras. ¿Sí? Aquí en la cabeza, por delante, tiene la vía biliar. La vía biliar. Por eso, cuando se va a explorar esa parte, ¿sí? Se desprende páncreas, duodeno, eso sale junto y se retira hacia acá para acceder a él. El resto es imposible. Se llama la maniobra del Koch. Pero eso se lo enseñan en su libro. Esos son los elementos mínimos que usted tiene que manejar. Ahora sí, afluentes o tributarios. Conmigo, debajo del diafragma, venas frénicas inferiores. Conmigo, derecha, anterior e izquierda. A ver, pues. Duro. Venas hepáticas. Derecha, inferior, izquierda. Esas venas hepáticas también le llaman suprahepáticas, son la misma cosa. Continuamos. Aquí. Suprarrenal. ¿Ah? Vena suprarrenal. Derecha. Vena suprarrenal. Derecha. Anterior. Le recuerdo. ¿Ya vieron la suprarrenal? La glándula suprarrenal tiene muchas arterias, ¿no? Tenían arterias suprarrenales superiores, medias e inferiores. Pero una sola vena. ¿Cómo? Una sola vena. Se llama vena central de la suprarrenal. Así se llama. Sí, para ambas. La cosa es donde desemboca cada una. La vena central suprarrenal derecha desemboca directo en la cama. Ah, la otra fecha en la renal izquierda. La izquierda, la vena central, Baja la vena drena renal la izquierda. vena renal izquierda. Como también Puede- drena la vena gonadal izquierda. ¿Están? Y así la vena renal izquierda desemboca en la vena cava. inferior. Hacia la derecha, entonces tenemos vena central de la suprarrenal derecha. Tenemos Vena renal. vena renal derecha. Tenemos Vena gonadal. vena
gonadal derecho. Y hacia abajo pues tenemos esas venitas inmensas. Las venas ilíacas. ¿Cómo? Las venas ilíacas comunes. Venas Ilíacas comunes. en la parte posterior de esta vena cava inferior. En la parte posterior encontramos los siguiente. Lumbares también. En la parte posterior, llegándole a la vena cava, tenemos lo siguiente. Las venas lumbares que acompañan a las arterias. Por lo tanto, traen sangre venosa de la pared, Posterior del abdomen lateral y la médula espinal. de la médula, sus meninges. Traen. Estas venas, se los coloco aquí, no todas drenan directamente en la cava. La quinta vena lumbar es esta. Desemboca en una vena que viene desde la pelvis, se llama vena iliolumbar. Esta. Y aquí tenemos la quinta lumbar. La tercera y la cuarta, observen esta vena forma, la iliolumbar que es hasta aquí, forma esto que es el origen del sistema ácidos. ¿Cómo se llamaba? Acá, la ácidos es de aquí para arriba, pero este era su origen. Hasta aquí se llamaba iliolumbar y de aquí para acá se llama lumbar ascendente. ¿Cómo se llama? Entonces la lumbar ascendente van a los lados, son dos. Lumbar ascendente izquierda, lumbar ascendente derecha. Va a los lados de la vena cava inferior, en el abdomen. Las venas lumbares ascendentes entonces se comunican con la cava inferior y forman unos puentes. Vena lumbar ascendente. ¿Están? La última vena intercostal, que es T12, se une con la vena lumbar ascendente y forma la vena ácida. La última intercostal posterior se une con la lumbar ascendente y forma la hemiácidos. ¿Qué es lo importante de estas venas lumbares? Que a través de la lumbar ascendente se unen y forman puentes con la vena cava. Cuando hay, por ejemplo, un tumor en retroperitoneo de diversas orígenes y formas, supongamos que hay un tumor aquí que comprime la vena. Si usted entiende eso, el drenaje venoso de miembros, pelvis, va a estar obstaculizado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar vías alternas. Por ejemplo, si el tumor está aquí, una de las vías alternas es que
y gran parte del flujo se va por las ácidos y hemiácidos. ácidos que van a desembocar a vena cava superior y nos forma una comunicación cabo inferior, cava superior. Eso se llama comunicaciones cabo. ¿Cómo? Cabo. Porque también ustedes han visto comunicaciones cabas. Y estas son las tributarias de la vena cava. Hasta aquí vamos a quedar. Vamos a ver los linfáticos. Yo sé que usted lo maneja muy bien, pero permítame, yo le recuerdo. Está bien. Permítame, yo le recuerdo para que cuando les pregunten puedan responder. El líquido que está entre las células y todo el cuerpo se llama intersticial. Ese líquido, quiero recordarles que no está aquí gratis, se salió Una fuga capilar. de la circulación a nivel de los capilares. Y que ese líquido intersticial no va por las venas, sino que se queda ahí y hay que buscarle una vía alterna. Esa vía alterna son unos vasos que están abiertos. ¿Sí? Se llaman vasos quilípticos, que tienen válvulas. Y por aquí drena ese líquido es la Linfa. La linfa. Que comienza a circular, pasa por esto que se llama La cisterna. ganglios linfáticos, donde la linfa es analizada, depurada, etc. Y luego la linfa por el conducto linfático vuelve a la circulación. Y así 1200 mililitros de linfa que se forman todos los días, no se acumulan, ¿no? Y se circulan. ¿Usted ha visto linfa? Tienen que haberlo visto, ¿no? En las raspaduras, en las quemaduras. Bien. Como ven, son bastantes. Pero si los organizamos un poquito, veremos que tienen lógica. Aquí hay una serie de ganglios que se llaman inguinales. ¿Cómo se llaman? Los ganglios inguinales drenan el miembro inferior. Pasan a estos ganglios. Se llamarán ganglios linfáticos o no linfáticos, ilíacos externos. ¿Cómo se llaman? Ganglios ilíacos externos. Se van a unir con ganglios Ilíacos internos. y nos forman Los ganglios ilíacos comunes. ganglios ilíacos. ¿Cómo están? Ay, genial. Así de ser todo. Fácil, lo mismo. El único problema está Mal. que nos forman estas cadenas linfáticas. ¿No? Las cadenas linfáticas que están en esta región, todas se llaman lumbares. ¿Cómo se llaman? Lumbares. Lumbares. Y finalmente, eso es lo que ustedes memorizan ya al final, que estos ganglios de aquí se llaman ¿cómo? Lumbares. Lumbares. Para los anatomistas es que se complican más o menos así.
Los ganglios lumbares entonces se dividen con respecto a la posición de los dos grandes vasos, la aorta y La vena la cava vena inferior. cava. Y así, entonces tenemos, voy a decir de aquí para acá. Con respecto a la aorta, los lumbares se localizan lateralmente. Los que se complica la vida le llaman lateroaórticos. Bueno, lo importante es que están aquí laterales a la aorta, ¿no? Hay otros como estos que están por delante de la aorta. Anterior. Si están por delante se llaman Anterior. Preaórtico. preaórticos. ¿Cómo llaman? Preaórtico. Preaórticos. Y los que no se ven aquí están por detrás, entonces se llaman ganglios retroaórticos o aórticos posteriores, como quieran. Con respecto a la vena cava inferior, entonces, conmigo, los que están mediales a él están entre quiénes? Entre la aorta y la anterior y la vena cava. Ah, los preaórticos No, entre la aorta y y la vena cava inferior. están aquí, ¿ven? ¿Cómo los llaman? Están entre la cava y la aorta. Interaórtico cava. Lumbares. Pares. ¿No? ¿Eh? Pares. Estos están Lateral. laterales a la Vena vena cava cava. ¿Cómo se inferior. llaman? Laterocavo. Laterocavos. Abdominal. Laterales a la cava. Punto. O sea, no nos compliquemos. Y estos que están por detrás. Retrocavo. Conclusión. Ahí. Por delante, Intermedios. a los lados, Intermedios. Y posteriores. todos Lumbares. son lumbares. Todos son lumbares. Lo más importante de los lumbares es lo siguiente: que a nivel de esto es T12, L1, estas cadenas se van viendo y nos van a formar dos troncos linfáticos lumbares, dos, solo dos. Uno derecho y uno izquierdo. Cuando se unen esos dos troncos lumbares nos forman esto que se llama cisterna del kilo, cisterna de Beckett. Esto. A esta cisterna le llega un gran tronco aquí de esto, que viene de dónde, a ver, La mesentérica superior. de la mesentérica superior, con los ganglios mesentéricos superiores. ¿Cuántos son los ganglios mesentéricos superiores? Cuando les dieron, ¿no? Promedio de 120 gramos. ¿Se acuerdan que eso es un mesenterio grandísimo? Pues ahí caen 120. Del estómago, del hígado, del vaso, llegan aquí a estos ganglios que se llamarán ganglios celíacos, o solares, o seriales, como quieran, ¿no? Aquí forman un tronco que desemboca en la cisterna del kilo. Pero estos que vienen de aquí le dan una característica a esa línea. ¿Cuál es? Bueno, ¿qué es lo que le cambia a la línea? La concentración de grasa. Porque los triglicéridos casi que son
su principal vía de absorción es la vía linfática. Y esta linfa que usted, como la vio por acá, Ahí ya en no blanco. es de ese color. ¿De qué color es? Blanca. Blanca. Y de ahí en adelante usted ya conoce que sale este conducto que es el conducto torácico que pasa por detrás del hiato. ¿Cómo se llamaba el conducto que formaba los mesentéricos? ¿Cómo se llama el conducto que forma los ganglios mesentéricos y los Forman a ese conducto le llega entonces es este. Es un tronco medio. Hace referencia a las vísceras, ahora que me acuerdo, pero lo importante es que esto llega acá y le cambia el color, la consistencia. Y literal deja un líquido lechoso. Es un líquido de color blanco que viaja por el conducto torácico. Bien. Y esto es lo que quiero que se lleven acá, ¿no? Conmigo. ¿Qué órgano pélvico drena a estos campos? De la pelvis. La pelvis está acá abajo, estamos en el abdomen. Vejiga. La vejiga va por aquí, no, hay unos que dan directo aquí. Duro. Los ovarios. Pues los ovarios y los testículos. Las gónadas drenan directamente. ¿Por qué vasos? ¿Acompañando qué vasos? Hormonales. Los vasos gonadales. Cuando hay adenopatías acá, ¿qué era adenopatías? Inflamación del hígado. Crecimiento acá. Lo primero que tienen que descartar es que no vaya a haber un tumor en dónde, En gónadas. en los ovarios o en los testículos. Les ha quedado clarísimo. Y de ahí, pues cualquier víscera de acá, usted sabe que puede dar. Pero esto es lo básico. Lo básico. Punto.